Entonces vimos cómo empezaron con una máquina cortadora láser con la que podían cortar carcasas o pequeños dispositivos, un cortador, un plotter de corte, un cortador de vinilo, con el que tranquilamente podían hacer corte de lo que conocemos como contact paper, pero con ese contact o ese papel adhesivo con placa de cobre para poder hacer cortes de los circuitos y darles conductividad. Asimismo, una milling machine, que es básicamente una fresadora muy pequeña, en este caso, donde se podían rutar placas que tenían una lámina de cobre encima para hacer lo mismo a un nivel más, digamos, más específico. Y todo un equipo de herramientas, de soldadores y de planos y de información de cómo conectarle transistores, cómo hacer que estas plataformas conductivas pudieran llevar a que las cosas realmente tuvieran una dinámica e hicieran algo, ¿no? Siguiente. Eso le dio pie a una cosa que fue creciendo y se volviendo más potente cuando empezaron a pensar en la red mundial de Fab Labs. La red mundial de Fab Labs fue cuando se dijo, bueno, ya tenemos el concepto, está sucediendo en un sitio, ahora, ¿por qué no se lo ponemos en muchos sitios del mundo para ver qué puede empezar a pasar en ese flujo de información en distintas direcciones? Y si nos comunicamos y hacemos una comunidad de esto, ¿qué va a pasar cuando la persona en China, que lleva toda su vida haciendo circuitos, se comunique con una persona, digamos, en Lima, que probablemente nunca los ha hecho, y le pueda decir el de Lima, yo tengo estas necesidades, usted sabe hacer un dispositivo que puede controlarlas, y entonces se intercambió la información de esa manera. Siguiente. Aquí vemos en este mapa la red mundial de Fab Labs que está inscrita en el Center for Bits and Atoms como el Fab Central. Esto es lo que ellos definen como lo que hay actualmente. De hecho, este mapa podríamos decir que es bastante anacrónico día a día, porque este mapa de hecho ya está vencido por el hecho de que ya existen muchos otros Fab Labs y todos los días nacen nuevos Fab Labs. Esta iniciativa se riega realmente bastante rápido. Siguiente. Aquí vemos algunas de las páginas web de la mayoría de Fab Labs pues, más comúnmente conocidos, vemos que existen en toda parte del mundo. Hay Fab Labs en Barcelona, hay Fab Labs en India, hay Fab Labs en Japón, en Afganistán, en Irak, en Lima, en Inglaterra, en España, etcétera, en toda parte, en Noruega. Y especialmente, dándole enfoque pues, a esta diapositiva por este lado, este que vemos acá, que llama el Mobile Fab Lab, que fue un nuevo concepto que están haciendo en MIT, que es coger un tráiler y llenarlo de todas esas máquinas y no esperar a que, digamos, una iniciativa local pueda traer un Fab Lab a su sitio, sino que este tráiler lo llevan a todos los diferentes sitios, a pueblos, a sitios donde realmente la tecnología no va a llegar en el corto plazo, y les dan la posibilidad de poder hacer sus objetos, hacer sus pequeños diseños, el que tiene la capacidad que haga sus pequeños circuitos, demás. Siguiente. Aquí vemos entonces lo que eso empezó a generar socialmente. Vemos casos como el de Fab Lab Afganistán, donde en un sitio de conflicto armado bastante complicado que todos conocemos, se depositó un Fab Lab con la intención de poder darle una visión diferente digamos, a la forma en la que la gente estaba viviendo. Y claramente lo dice ahí, ellos generaron ese concepto de poder darle una visión diferente a los niños, a las señoras, a las personas que no estaban interesadas en ese conflicto y de alguna forma tenían que buscar una salida a él. También asimismo vemos el Fab Lab de Utrecht en Holanda, este de aquí arriba, donde niños están empezando a hacer juguetes de escala mayor e incluso sus circuitos para controlarlos. En Ghana, Valentina, 7 años, hizo su primer circuito sin ningún tipo de escolaridad con respecto a la información digital o a la fabricación de circuitos. Estas personas en el Medio Oriente que hicieron una antena, que de hecho esta antena viene de un diseño que se hizo en Noruega, pero se compartió en plataforma, pues la red abierta, lo abre y lo presta a todo el mundo. Ellos ya se pueden comunicar entre aldeas y compartir información agropecuaria, información económica de interés general. O personas como Luis Fraguada en España, que se dedica a hacer dispositivos de sensores y demás elementos que pueden aplicar para la arquitectura hoy. Siguiente. Entonces, ya que hemos hablado un poco de los Fab Labs, de dónde hay Fab Labs, de cómo funcionan, ahora les voy a explicar qué es lo que se lleva a cabo dentro de un Fab Lab, cuáles son esos motores que realmente generan esa producción. Entonces lo llamamos tipos de maquinado. Siguiente, dentro de los tipos de maquinado conocemos 3 tipos de maquinado en los que, digamos, compartamentalizamos las variaciones que hay de estos. Entonces, el primero y el más común hasta ahora podría ser el sustractivo. Sustractivo, ya veremos qué es, el aditivo y el formativo. Siguiente. Entonces, en los procesos sustractivos lo que se hace
Una buena analogía sería pensar en un escultor que tiene un bloque y le va tranquilamente sacando las partes y le va sustrayendo material para lograr finalmente tener una forma que él busca, ¿no? Siguiente. La primera máquina que queremos mostrar es esta es particularmente la máquina de FabLab Colombia, que es una de las máquinas. Esta es la fresadora tridimensional de FabLab, donde con una máquina de 3 ejes y medio, o sea que se mueve en 3 direcciones en X, Y, Z, como un plano cartesiano que pudiéramos pensar, logra hacer cortes y fresados tridimensionales, y se logran resultados como este. Este es un proyecto de Office Da en Boston, que es un restaurante, donde se logran hacer este tipo de formas irregulares y que podrían parecerse mucho más a algo que tiene un metabolismo, que está vivo, pues gracias a una topografía de esa forma. Y es generado con precisión y control, y se puede lograr a este nivel gracias a esa traducción, digamos, exacta que la máquina nos permite tener, ¿cierto? Esto sería otra cosa pensada con una sin fin o con un cortador, con una especie de cortador de cualquier otro tipo. Sin ese control y esa precisión, los ensambles y demás sería un poco difícil. Siguiente. La cortadora de láser. Cortadora de láser la conocemos muchos de nosotros, existen hasta en garajes muchas veces fuera de las universidades, con ellas muchos de los estudiantes hoy de diseño y arquitectura hacen sus maquetas, pero asimismo existen cortes láser de muchísimo más batiaje con el que se pueden cortar estructuras enteras, y se pueden lograr cosas como esta, pues a una escala menor. Siguiente. A partir de cortes planos podemos lograr piezas de una tridimensionalidad bastante compleja como esta. Siguiente. El corte por chorro de agua. Corte por chorro de agua o waterjet es conocido especialmente en la industria para hacer corte con materiales abrasivos, materiales que sean difíciles o extremadamente duros, o que oxiden, o que tengan un problema a la hora de entrar en contacto con un material similar. Entonces, por medio de agua y abrasivos que se le pueden adherir al agua, él logra cortar piezas como la siguiente. Siguiente, Natalie, por favor. En la siguiente vemos un corte hecho por Estudio Gang de mármol, de piezas bastante complejas. Aquí podemos ver que una de las cosas más importantes de esto sigue siendo lo que voy a repetir muchas veces durante la conferencia, que es la precisión y el control. Vemos que estas piezas, en su mayoría, son todas diferentes, y a la máquina le va a valer lo mismo y le va a generar el mismo desgaste cortarlas todas iguales que todas diferentes. Eso nos da pie a poder empezar a pensar en diseños que siempre podrán ser, digamos, una reflexión mucho más grande con la biogénesis, ¿cierto? Con algo que se parece mucho más a algo vivo, que tiene una forma que puede corresponder directamente a una necesidad, ya sea topográfica, ambiental, de recepción energética o de cualquier otro parámetro que le queramos poner al diseño. Ahorita hablaremos un poco más de eso. Y corte plasma, este es otro de las máquinas que tenemos en FabLab Colombia, que son ideales para hacer cortes más rápidos, de un valor menor en estructuras, para hacer estructuras de acero o metales bastante gruesos. Incluso son muy versátiles todas las máquinas, de todas maneras vale apuntarle, porque uno podría convertir cualquiera de estas máquinas en cualquiera de las otras, porque igual al fin de cuentas es un posicionador en 3 ejes de alta precisión. Con este tipo de máquinas se pueden hacer cortes como este, para lograr estructuras bastante complejas donde es poco importante repetir la misma pieza X cantidad de veces. Se vuelve relevante repetir la pieza, digamos, no repetir la pieza, pero sí hacer una secuencia de piezas que pueda estar constantemente cambiando un poco para lograr una forma, digamos, más orgánica o más generativa como lo es esta. Siguiente. Procesos aditivos. Esto se parece un poco más a como, digamos, como se hacía los objetos de barro por los indios, así por así decirlo, donde iban adheriendo material, o como un niño juega con plastilina, adhiriendo material para lograr componer finalmente algo, como hacemos un castillo de arena, en la mayoría de los casos, porque también podríamos sustraerle, pero muchas veces simplemente llenamos el balde, lo ponemos y vamos construyendo con él. Aquí vemos una máquina que se llama la máquina de estereolitografía. Esta máquina funciona por medio de solidificación, por medio de unos rayos ultravioletas, solidifica líquidos fotosensibles. Entonces, básicamente, va pasando capa por capa y va solidificando la pieza líquida y va generando una pieza que finalmente es tridimensional como esta, de altísima complejidad. Siguiente, por favor. Donde podemos lograr altísima complejidad, podemos demostrar bastante fuertemente las texturas, las formas, estudiar un poco tridimensionalmente lo que realmente es bidimensional. Así en software o en cualquier computador uno puede orbitar y girar las piezas y mirarlas y puedes ponerle sombra y lo que quiera, pero para el prototipado rápido tiene la virtud de poder darte una pieza tridimensional en la que puede uno realmente estudiar físicamente variaciones y la forma en sí, las masas ya de una forma más física y más